Hay una forma de ganar cualquier discusión sin gritar, sin insultar y sin decir casi nada. Los estoicos la dominaban hace 2000 años, y hoy casi nadie la recuerda. Porque la mayoría cree que el que grita más fuerte es el que gana. Y es exactamente al revés. El que pierde el control de sus palabras, ya perdió. El que mantiene la calma y responde con la frase exacta, en el momento exacto, desarma a cualquiera. Hoy te voy a dar 10 respuestas estoicas. Cortas. Serenas. Casi silenciosas. Respuestas que apagan un conflicto, que detienen a un manipulador y que te devuelven el poder sin que tengas que levantar la voz. Presta atención a la número 5, es la que más incomoda a quien intenta provocarte. Empecemos. Respuesta número 1, puede que tengas razón. Parece una rendición. No lo es. Es una trampa serena. Cuando alguien busca pelea, lo que quiere es tu resistencia. Necesita que empujes para poder empujar de vuelta. Epicteto, que nació esclavo y terminó enseñando a emperadores, lo entendió bien: no tienes que ganar cada discusión para conservar tu paz. Cuando dices puede que tengas razón, le quitas el muro contra el que quería golpear. No cediste nada importante. No te humillaste. Simplemente le negaste la pelea que buscaba. Y sin pelea, no hay nada que ganarte. Respuesta número 2, déjame pensarlo. 3 palabras que han salvado más vidas que 1000 buenos argumentos. El manipulador y el impaciente tienen algo en común: necesitan tu respuesta ya. Ahora. En caliente. Porque saben que una decisión apurada es una decisión que pueden torcer. Séneca advertía que la prisa es enemiga del buen juicio. Así que cuando alguien te presione para responder de inmediato, esa misma prisa es tu señal de alarma. No respondas. Di, déjame pensarlo. Y date el espacio. En ese pequeño silencio recuperas algo que casi nadie protege: tu capacidad de elegir con la cabeza fría. Respuesta número 3, ¿y qué parte de eso depende de mí? Esta respuesta no es para los demás. Es para ti. El estoicismo entero se sostiene sobre una idea de Epicteto: hay cosas que están bajo tu control, y cosas que no. Tu esfuerzo, tus palabras, tus actos, son tuyos. La opinión ajena, el pasado, lo que otros deciden hacer, no te pertenecen. Cuando alguien intenta cargarte con culpa o miedo, hazte esta pregunta en silencio: ¿qué parte de esto depende realmente de mí? Lo que dependa de ti, atiéndelo con calma. Lo que no, suéltalo. Porque agotarte por lo que no puedes cambiar es el camino más corto a que te controlen. Respuesta número 4, prefiero no opinar de eso. El silencio, bien usado, es un arma. Cuando te justificas de más, cuando das tu opinión de todo, le entregas a los demás material para retorcerlo en tu contra. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, escribía para sí mismo que muchas veces lo más sabio es simplemente no hablar. Prefiero no opinar de eso no es cobardía. Es control. Es negarte a entrar en un terreno que solo va a traerte problemas. No tienes que tener una postura sobre cada tema. No tienes que morder cada anzuelo. A veces, guardar tus palabras es guardar tu poder. Respuesta número 5, entiendo cómo lo ves. Aquí está. La respuesta que más desarma a quien intenta provocarte. El que busca conflicto espera que lo contradigas, para escalar. Pero cuando le dices entiendo cómo lo ves, no le das el choque que necesita. No estás dándole la razón. No estás cediendo. Solo estás reconociendo que existe su punto de vista, sin abandonar el tuyo. Los estoicos sabían que no hace falta destruir al otro para mantenerte firme. Esta frase baja la temperatura al instante. Y desde la calma, tú sigues teniendo el control. Quien no se altera,
no puede ser arrastrado. Si estas primeras 5 respuestas ya te cambiaron la forma de ver una discusión, las que vienen son todavía más filosas. Vamos con la segunda mitad. Respuesta número 6. Gracias por decírmelo. Suena extraño responder así a una crítica o a un ataque. Por eso funciona. Quien te lanza un desprecio espera herirte, verte molesto, verte a la defensiva. Esa reacción es su premio. Pero cuando respondes gracias por decírmelo, con calma, le quitas el premio de las manos. No le das el enojo que vino a buscar. Los estoicos entendían que ninguna palabra ajena tiene poder sobre ti hasta que tú se lo concedes. Si la crítica es útil, la aprovechas. Si es solo veneno, lo dejas caer al suelo. De cualquier forma, tú sigues entero, y el otro se queda sin munición. Respuesta número 7. Los hechos hablarán por mí. Séneca lo dijo sin rodeos, las palabras engañan, los hechos no. Cuando alguien te acusa, te subestima o duda de ti, la tentación es defenderte con 1000 explicaciones. No lo hagas. Mientras más te justificas, más pareces que ruegas. El estoico no discute su valor, lo demuestra. Los hechos hablarán por mí. Cierra la conversación y abre el trabajo. Deja que el tiempo y tus acciones respondan por ti. No hay defensa más poderosa que una vida que contradice, en silencio, todo lo que dijeron de ti. Respuesta número 8. ¿Por qué es tan importante para ti que yo esté de acuerdo? Con una sola pregunta, das vuelta a la mesa. El que te presiona quiere que el foco esté en ti, en tu duda, en tu culpa, en tu obligación de ceder. Pero esta pregunta serena mueve el foco hacia él. Lo obliga a mirar su propia necesidad de controlarte. No es un ataque. Es un espejo. Y casi nadie soporta mirarse en él. El estoico no se defiende gritando, observa con calma de dónde viene la presión. Cuando alguien tiene que forzarte para tener la razón, es porque, en el fondo, sabe que no la tiene. Respuesta número 9. Lo tendré en cuenta. La frase perfecta para el consejo que no pediste y la presión que no mereces. Hay personas que insisten, que opinan de tu vida, que quieren decidir por ti. Discutir con ellas es alimentar el fuego. Obedecer es entregar tu voluntad. Pero lo tendré en cuenta es la tercera salida, ni peleas, ni cedes. Reconoces que escuchaste y te reservas la decisión que sigue siendo solo tuya. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no está obligado a tener una opinión sobre todo, ni a responder a cada exigencia. Con calma, guardas la última palabra, para ti. Respuesta número 10. Que tengas buen día. La salida digna. La retirada del que domina, no del que huye. No toda conversación merece tu energía. No toda provocación merece respuesta. Hay un punto en el que seguir es regalarle tu paz a quien no la valora. Y ahí, la jugada más fuerte es marcharte con calma. Que tengas buen día, dicho sin rencor y sin drama, es la frase de quien ya no necesita ganar. Te retiras entero. Sin gritos, sin arrepentimientos. Y dejas atrás al otro hablando solo. Porque a quien aprende a irse a tiempo, nadie logra atraparlo. Repasemos tus 10 respuestas. Puede que tengas razón. Déjame pensarlo. ¿Qué parte depende de mí? Prefiero no opinar de eso. Entiendo cómo lo ves. Gracias por decírmelo. Los hechos hablarán por mí. ¿Por qué es tan importante que yo esté de acuerdo? Lo tendré en cuenta. Y que tengas buen día. No intentes usar las 10 mañana. Elige una. Solo una. Y pruébala esta semana la próxima vez que alguien intente sacarte de tus casillas. Vas a sentir el cambio de inmediato. Y si este video te devolvió aunque sea un poco de poder sobre tus propias palabras, suscríbete.
Cada semana comparto una lección estoica para forjar una mente que nadie pueda doblar. Nos vemos en la próxima. Mantente firme.